Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas al curso de capacitación Periodismo con Rigor y Humanismo en Casos Judiciales Sensibles, organizado por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Este espacio, compañeras y compañeros, se realiza en el marco del Día Naranja, que cada 25 de mes nos recuerda la importancia de generar conciencia y sumar esfuerzos para la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Agradecemos la presencia de quienes integran el pleno de esta comisión que preside Luis Horencio Ramírez Vaqueiro. Gracias a las y los comisionados que están presentes en esta capacitación virtual. Muchas gracias a todas y a todos. Y me permito ceder el uso de la voz a la maestra Rocío de la Barrera, titular de la Unidad de Género de la Comisión Estatal, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra Rocío, bienvenida y buenas tardes. Así es, buenas tardes a todas, a todos y todes. En nombre de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y de aprendizaje. Hoy, 25 de agosto, conmemoramos una fecha que tiene un profundo significado, el Día Naranja, establecido por Naciones Unidas como un recordatorio mensual de nuestro compromiso para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Este día nos invita a reflexionar y a tomar acciones concretas que promuevan la igualdad, el respeto y la dignidad humana en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La capacitación que hoy nos convoca se inserta en ese espíritu precisamente. Hablar de rigor y humanismo en el periodismo judicial significa reconocer la importancia de informar con veracidad, pero también con sensibilidad hacia las víctimas, hacia las mujeres y hacia los grupos históricamente vulnerados. Significa colocar en el centro la ética y la responsabilidad social del periodismo en armonía, claro, con los principios de derechos humanos. Desde la CEAP reiteramos nuestro compromiso de acompañar y fortalecer a las y los periodistas de Veracruz, ofreciéndoles herramientas que no solo contribuyan a su labor profesional, sino que también favorezcan un entorno más justo y respetuoso de la dignidad humana. Agradecemos profundamente la participación de la magistrada María Lilia Vivero Ramírez, cuya trayectoria y experiencia en el ámbito social enriquecerán Chío, permíteme tantito, por favor, compañeras y compañeros, alguien tiene un micrófono, les pido respetuosamente que lo cierren para que podamos seguir con el mensaje. Chío, adelante, Chío, perdóname. Sí, claro que sí. Es que no te escuché. Claro, estábamos agradeciendo profundamente la participación de la magistrada María Lilia Vivero Ramírez, cuya trayectoria y experiencia en el ámbito judicial enriquecerán este espacio de aprendizaje. Estamos seguras y seguros de que su ponencia aportará elementos clave para seguir construyendo un periodismo que con firmeza y empatía contribuya al fortalecimiento de la justicia y de una sociedad más igualitaria. Sean todas y todos y todes bienvenidos. Gracias, Rocío, por este mensaje a nombre de la comisión. Compañeras y compañeros, quien así lo desee y guste, ahora sí me apoyan prendiendo sus pantallas, sus cámaras para hacer la fotito oficial. Les encargo quienes gusten prender así sus pantallas, sus videos para hacer la foto oficial. Si nos apoyan, por favor, prendiendo sus cámaras para hacer la foto. ¿Me apoyan? A la cuenta de 3 vamos a hacer una toma. Lo que
Aldo, ¿podemos sacar las pantallas, por favor? ¿Me apoyas? Los compañeros y compañeras que gusten prender sus cámaras, porque nada más me veo a Chiu. Si no, ahorita averiguamos cómo está este show. En tanto, me permito, antes de dar inicio, leer una breve pero sustanciosa semblanza de la ponente de este día, la magistrada María Lilia Viveros Ramírez. María Lilia Viveros Ramírez se licenció en Derecho por la Universidad Veracruzana. Fue la primera mujer en ser electa como consejera alumna de la Facultad de Derecho ante el Consejo Universitario General. Se especializó en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, España. Es doctora en Derecho con la tesis Protocolo Metodológico Argumentativo para Sentencias Judiciales, protector del principio pro persona. Desde 1999 se ha desempeñado en diversos cargos públicos en la Judicatura y en la Administración Pública Estatal. En 2020 fue propuesta por el gobernador y designada por el Congreso del Estado como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Actualmente integra la 8ª Sala en materia de Derecho de Familia. Es docente en licenciatura y doctorado en la Universidad Veracruzana. Fue consultora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y distinguida en 2016 por promover la investigación con perspectiva de género. También ha dictado conferencias en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres, redacción jurídica y perspectiva de género. También fue integrante del grupo interinstitucional y multidisciplinario para el seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado en el estado de Veracruz. Y así, con esta breve semblanza, doy la bienvenida y agradecemos profundamente la participación de la magistrada María Lili Viveros para que inicie esta capacitación para nuestros compañeros y compañeras periodistas del estado de Veracruz en el marco del Día Naranja. Adelante, magistrada, bienvenida y muy buenas tardes. Hola, Leti, muchísimas gracias por la gentileza de tu presentación. Saludo con mucho afecto, con mucho respeto a todos los consejeros y a quienes integran esta comisión. Y desde luego que para mí es un privilegio poder dirigirme a todos los comunicadores, comunicadoras que el día de hoy me brindan unos minutos de su atención. Vamos a estar trabajando, como bien se ha dicho ya, pues un poco la reflexión sobre la comunicación de algunos procesos judiciales y también recordar cuáles son nuestros límites éticos, nuestros límites comunicativos, el uso del lenguaje, la construcción de estos discursos, pero sobre todo vamos a tratar de reposicionarnos en cuál es la finalidad de los medios, ¿verdad?, de comunicación frente a estos hechos. Y para ello, bueno, pues he preparado esta plática. También trataré de llevar a una reflexión no solamente práctica, en donde realizaremos algunos ejercicios hipotéticos en los cuales podamos intervenir, sino también lo trataré de llevar a una reflexión epistémica respecto a el actuar, ¿verdad?, de los comunicadores, de periodistas y cómo inciden, ¿verdad?, en la construcción de conocimiento colectivo epistémico, es decir, de cómo nos conocemos y cómo se van transmitiendo este conocimiento social y de situaciones particulares y cómo influye eso en la evolución misma de nuestra sociedad. Voy a tratar de ser
sucinta y muy sintética, pero también les voy a pedir que en caso de que quieran participar, por favor, pueden hacer la intervención correspondiente para que podamos ir siguiendo pues la exposición, no como un monólogo, sino también con un diálogo y que podamos, bueno, enriquecer nuestros puntos de vista. Bien, yo quisiera partir o recordar que tenemos en nuestro país una media lectora bastante, pues, precaria o muy básica. Es decir, la media lectora en nuestro país nos arroja datos respecto a que no hay una lectura formal en los hogares como parte de nuestra cultura. Es decir, no tenemos en promedio, tal vez no alcanzamos a un libro al año per cápita en nuestro país. Y bueno, esto nos posiciona en tratar de identificar cómo está este nivel de comprensión lectora y de, ¿cómo se llama?, de consumo también de obras. Lo que quisiera es que pudiéramos reflexionar respecto a si conocemos nosotros, voy a colocarme con ustedes como periodistas, si conocemos cuál es su alcance y cuáles son las características o la media lectora del público al que sus medios de comunicación se dirigen. Desde luego que lo que ustedes trabajan de manera profesional y cotidiana, no estamos hablando de que escriben una novela, ¿verdad? No escriben cuento. Algunos de ustedes sí nos proveen o nos comparten ensayos, opiniones o reflexiones, pero también vamos a tener el tipo de periodismo que lo que comunica son hechos, son historias en particular que damos a conocer los datos, ¿verdad? Entonces, pues yo les dejo esta pregunta y volveré sobre ella un poquito más adelante, pidiéndoles por favor si alguien puede compartirnos si conocen al público que consume sus textos de manera cotidiana, rangos de edad, rangos de perfil educativo, y también si son mayormente hombres o mujeres, o cuáles son las características de quienes leen a ustedes. Esto me parece importante porque, pues obviamente, dependiendo del público al cual nosotros nos dirigimos, será el tipo de construcción de discurso que necesitemos. Y entonces, si nosotros conocemos mejor este tipo de destinatarios, entonces tendremos la posibilidad de comunicarnos de manera más eficaz, más clara y desde luego que cumpliendo el cometido del periodismo. Vamos a recordar, ¿verdad?, que el comunicar o la función principal del periodismo no es necesariamente educar a las personas. O sea, el medio de comunicación no está destinado a una educación. Está destinado a que puedan compartirse, ¿verdad?, estos hechos, estos testimonios, estos datos, en el caso particular de lo que trataremos de analizar el día de hoy,
pues de hechos delictivos o de casos paradigmáticos que impactan en el ámbito de la justicia y que la ciudadanía tiene derecho a estar informada y desde luego que ustedes, en cumplimiento a esta función social del periodismo, a recibir la información de manera veraz, oportuna, transparente, para que puedan recopilarla y comunicarla oportunamente. Hice este apuntamiento respecto a que los medios de comunicación no están destinados a la educación, ¿verdad? Sino que están destinados a la comunicación. Incluso por ahí, parte de los principios que rige a la vida del periodismo están la objetividad, ¿verdad? La claridad con la que se transmite. Tenemos otro tipo de periodismo crítico. Decía, hay compañeras y compañeros que realizan opiniones, realizan también investigación, realizan también ensayos, ¿verdad?, sobre alguna situación, concepto o hecho histórico que la sociedad pues está esperando también opiniones de expertos. Entonces, bueno, yo quisiera hacer la segunda pregunta. La primera ya la hice. ¿Sí conocen cuál es su público? ¿Qué media lectora tienen? ¿Cuáles son las características de sus lectores? La segunda es, ¿para qué comunico? Es decir, mediante el ejercicio de mi profesión, ¿qué es lo que estoy yo realizando o comunicando y para qué sucede? Quisiera aquí abrir, por favor, la escucha hacia ustedes, quienes quieran participar en tratar de dar respuesta a estas dos preguntas, ¿verdad? Si conocen a su público y nos puedan compartir un poquito y también para qué comunicamos. Si pueden, por favor, levantar su mano. Creo que no veo a todos tampoco, pero ahorita los tratamos de ubicar. Compañeras, compañeros, ¿quién se anima a romper el hielo y a comentar qué tipo de público es el que los leen, los escuchan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Bernabé. En mis 40 tantos años de periodista, normalmente yo trabajo la nota roja y el público que gracias a Dios nos sigue, y es el juez más severo que tenemos enfrente, es de los 25, 30 años en adelante, ahorita más o menos adultos mayores, quienes, por supuesto, los hechos delictivos están afectados, sobre todo en las últimas fechas, sobre todo de la maestra Marta de Álamo. Al ser maestra jubilada, nos tocó de primera mano, y después la situación que se fue viviendo esta nota. Te platico lo siguiente, porque esta nota fue algo que afectó al público lector, que son los adultos mayores, los maestros jubilados, alumnos que convivieron en un momento determinado en el aula con la maestra, y después la situación que se presentó al romper el precepto de la víctima y su victimización. Entonces, es una de las notas de últimas fechas que tu servidor me ha impactado, me han impactado todas las notas y todos los días aprendes, pero esto fue un parteaguas por la situación que se permitió, primero por ser mujer, por la violencia que sufrió como víctima y todos los resultados que han dado hasta la fecha. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, maestro Bernabé. Me congratulo de que con usted el público a quien usted informa, porque esto es un extraordinario punto de partida y, bueno, además su experiencia y sus años de trabajo como periodista
creo que también invita al resto de compañeras y compañeros más jóvenes de ir aprendiendo a quién le estamos comunicando, porque eso nos va a facilitar la forma en cómo conectamos, en cómo construimos nuestro discurso. Muchas gracias. Adelante, ¿algún otro compañero o compañera? Julián. Adelante, por favor. Tenemos en el chat un comentario, José de Jesús. Yo, mi público mayoritario son personas que se encuentran en edades de 35 a 44 años y en género son casi 60% mujeres, 40% hombres. Las ciudades en donde les leen es en Córdoba, Orizaba, Veracruz, Jalapa y algunos lugares en Estados Unidos. Muy bien. ¿Alguien que quiera más compartir respecto a esta primera pregunta, por favor? Oscar. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por el uso de la voz. Pues fíjense que ahorita las bondades de las redes sociales nos mantienen informados sobre las métricas, las estadísticas en tiempo real. Base a la pregunta, pues somos un poquito más tangibles al mencionar que según la red social que vayamos manejando, ya sea por medio de Facebook o Google Analytics, que es en el caso de las páginas web, pues manejan este apartado, este servicio, ¿no? Donde nos indica cuál es el target, digamos, la edad, el sexo, la ubicación que nos permite desenvolvernos, ¿no? En este caso, como medio de comunicación. Yo les puedo comentar que, bueno, soy una página joven desde el 2016 para acá y pues me he enfocado en atraer público de 25 a 35 años, que es el mayor porcentaje con el 32%, después del 35 a 44 con el 29%, y pues así va segmentado, ¿no? De comentarles que la gente ve más mis reels y mis videos que los enlaces, ¿no? Son cosas que uno va entendiendo y uno va fijando, ¿no? Sobre qué segmento podemos seguir trabajando. Es cuanto. Muchísimas gracias por compartir. Oscar, ¿alguien más desea compartir en esta pregunta? Y después pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿para qué comunico? Julián Osorio tiene abierto su micrófono. Pensé que iba a participar. Está bien, adelante. ¿O alguien más? Es que no puedo verlos a todos en pantalla, entonces cuando alguien prende su micrófono me aparece en pantalla, por eso es que les puedo ver con un poquito de más claridad. Aquí hay, Jorge Armando y luego Enrique, ahorita lo leo en el chat. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Mire, yo soy un medio de comunicación muy joven, pero hemos encaminado más que nada al público a tratar de escucharnos y a tratar de meter un poco menos de letras, porque desgraciadamente la falta de cultura de lectura sí es lo que nos ha perjudicado, ¿verdad? Pero sin embargo, mantenemos nuestra difusión a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Nos leen la mayoría que tiene Tlatoani Noticias, que es la que tenemos en la zona norte del estado de Veracruz, especialmente en Álamo, Temapache. Tenemos el 70% son mujeres y el 30% son hombres. Poca juventud se nos apega por lo mismo de que se ha perdido la cultura de la lectura. Entonces, no le metemos mucha letra, pero sí le metemos más gráficas, que es lo importante, ¿no? Una gráfica dice mal que mil palabras, y seguimos trabajando en eso. Gracias, Lili. Muchas gracias, Jorge Armando. Leo por aquí también Enrique Estrada, que nos comenta en el chat.
En la actualidad, muchos sectores políticos de las tres órdenes de gobierno, supongo, utilizan como defensa la violencia política y de género. Estoy de acuerdo con ustedes, creo que hay que hacer una revisión desde el feminismo también de todas estas herramientas que se han tratado de construir para blindar o evitar la violencia de género. Sin embargo, hoy por hoy, bueno, creo que hay un abuso o una censura que llega a unos límites que no necesariamente eran los que se buscaban, ¿verdad? Proteger. Bien, recordemos a lo mejor cuál es la forma en cómo nosotros, tal vez más jóvenes, más adolescentes, recibíamos la información de los medios de comunicación. Definitivamente el tema de ser internautas nos ha cambiado por completo y como bien refería Jorge Armando, hoy por hoy las gráficas o el compañero anterior decía, los reels son mucho más llamativos, es decir, entiendo que la mayoría de ustedes son comunicadores desde páginas, desde plataformas en redes sociales y que tienen un público más o menos estable o habitual que les escucha. Decía que si bien es cierto, la función del periodismo y los medios masivos de comunicación no necesariamente su fin principal es educar a las personas, sino que es comunicar y hacer saber a la ciudadanía de manera oportuna lo que está ocurriendo. Entonces, todas estas estrategias que ustedes me comentan a lo mejor tienen el pulso mucho más claro de saber qué días, a qué horas, en qué momento, con qué llamar la atención de sus lectores. Es un conocimiento que empíricamente han venido ustedes desarrollando. Pero les decía que recordemos cómo fue nuestro contacto tal vez cuando éramos niños o jóvenes, ¿verdad? Recordarán el periódico El Alarma, ¿no? Que justamente es uno de los, vamos a decir, pues de las ejemplificaciones más claras y más concretas respecto al amarillismo que se le dio por llamar así a las noticias con encabezados muy llamativos, incluso pues que causaban justamente una impresión psicológica al respecto y sí provocaba, ¿no?, una curiosidad al lector o al posible lector para llamar su atención. Recordemos que en ese momento, bueno, solamente teníamos disponibles los noticieros de la televisión, en el radio y los medios impresos de comunicación. Tenemos completamente transformado al día de hoy con este nuevo panorama de la digitalización. Aquí, ¿qué me dice? El público que me lee, Arely Sosa, dice, es de 20 a 60, hombres, mujeres, Coatzacoalcos, Nanchitales, Huatlán del Sureste. Enrique me dice sobre el tema de dato protegido al no tener nombre físico, deben renunciar a su cargo porque tienen nombre, apellido, etcétera, y ampliar el tema de la violencia política de género. Con todo gusto vamos a tratar de abordarlo. Tengo preparado para ustedes esta reflexión. No me lo estoy inventando, solamente es que quiero que sea también participativo y no solamente yo esté hablando. Si me permiten, y espero que nos dé tiempo, vamos a abordar estas particularidades. Bien, les decía de este tema del alarma o con mucho pesar, quiero recordar que, por ejemplo, este grupo musical, ¿verdad? Café Tacuba se autocensuró respecto a la canción La Ingrata. No sé si recuerdan el caso, recuerdan la canción, pero justamente fue bajo una nueva reflexión respecto
al impacto de la construcción de las frases y de el relato que hacían en esta canción, muy parecido al periódico de Alarma. Incluso también Café Tacuba tiene la canción Alarma, y esto nos hace reflexionar respecto a la evolución conceptual de ciertos hechos descriptivos y conceptos que hoy por hoy, desde luego que tienen una nueva dimensión y resignificación en nuestra sociedad. Así como a lo mejor otrora no nos atrevíamos a hablar de ciertos temas que se consideraban tabús, tanto en el sector educativo como en el sistema informativo o en los sistemas familiares, también tenemos que han evolucionado las reflexiones respecto a conceptos que hoy por hoy reconocemos que son en realidad conceptos violentos, conceptos que son limitativos, que son en un momento dado peyorativos, también revictimizantes, etcétera. Sin embargo, quisiera que no solamente nos quedáramos con reflexionar sobre el catálogo de este tipo de frases o locuciones que atentan en contra de la dignidad de un sector, de una población o de un hecho que se le da la carga emocional, ¿verdad? O se culpabiliza a la persona que es víctima, colocando como protagónico entonces al agresor y olvidándonos por completo de las personas que han sufrido la violencia. Quiero compartir algunas reflexiones del texto Injusticia epistémica de la autora Miranda Fricker. Y en este libro, Injusticia epistémica, me parece que estas reflexiones podrían servirnos como guía, no solamente de lo que debo o no debo hacer, porque me parece que en el periodismo no se trata de censurar, limitar o poner palabras clave fuera de nuestro vocabulario, sino lo que quiero reflexionar con ustedes el día de hoy es cuál es la consecuencia de dejar de llamar a las cosas como son e igualmente el llamarlas reiteradamente como siempre se han llamado va a provocar una injusticia epistémica colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes van a ser actores de cómo se genera la opinión colectiva frente a ciertas personas, a ciertos testimonios, que si no se les da el valor y la fuerza necesaria, vamos nosotros a desestimar a este tipo de testimonios por injusticias epistémicas. ¿Qué quiere decir? Que van a quedar siendo opiniones marginales, opiniones que no se colocan en el centro de la discusión, ni tampoco se les brinda la atención necesaria y por lo tanto seguimos de manera superficial comunicando sin revertir procesos históricos de discriminación o victimización simplemente porque los borramos del centro. Y me parece que dentro de la función periodística no solamente es la comunicación, dijimos, clara, oportuna, veraz, de hechos y circunstancias, sino también la recolocación de estos hechos frente a las realidades actuales que demandan
visiones con posibles salidas para las problemáticas que vivimos en nuestro país y en nuestro estado. Hablaba de las injusticias testimoniales, que por ejemplo, el minimizar lo que le ha pasado a alguien es que quede oculta la experiencia de esta persona debido a una falta de recursos hermenéuticos, ¿qué quiere decir? De referencias que yo tenga para comprender lo que se está explicando. Y esta laguna o falta de referencias lo que va a provocar es una marginación y una injusticia hermenéutica sistémica. ¿Qué quiere decir? Ya dijimos que nuestra experiencia, nuestra media lectora nacional no es muy buena. Lo que estoy tratando de decir es que si nosotros nos mantenemos solamente en un número de palabras de manera limitativa para que nos lean, en realidad estamos nosotros también contribuyendo a este empobrecimiento epistémico sistemático. Es decir, cada vez vamos disminuyendo el número de palabras con las que describimos nuestro mundo y minimizamos, en caso dado, los testimonios de personas que se encuentran tal vez en una situación de marginalidad. No sé si a veces nos pasa, pero a quien queremos entrevistar y queremos saber qué opina es el gran personaje político del mes, que nos comente, nos explique, nos diga su opinión. Y creo que estamos dejando otras fuentes que son justamente la ciudadanía, que es quien resiente, quien vive, quien sufre las situaciones de estos grandes personajes, ¿no? Entonces, una de las propuestas o sugerencias es reconsiderar y revalorizar si conozco este público al que yo me estoy dirigiendo y ya sé cómo capto su atención, tomar para qué sirve el periodismo. Si bien ya dijimos, no sirve para educar porque no es un sistema educativo, sí es un sistema de memoria colectiva que nos va a brindar herramientas sociales para descodificar los hechos, no solo los que leemos a través de sus escritos, sus reportajes, sus pantallas, sino comprender la realidad social y hacernos de herramientas hermenéuticas para que la persona lectora pueda desarrollar su sentido crítico y de pertenencia social. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. Ok, gracias. Magistrada, yo sí. Discúlpame, ¿qué es hermenéutica? Ok, la hermenéutica es la rama de la filosofía que se encarga de la interpretación. La hermenéutica nace como interpretación a los textos sagrados y en el ámbito del derecho nosotros trabajamos con la hermenéutica jurídica, ¿no? El descifrar los textos legales, cuál es su sentido, etcétera. Por eso es que estoy tratando de hacer la reflexión, pero para que vaya a una introspección respecto a que su actividad como periodistas, sus textos, ya sea largos, cortos, de crítica, de relato, de la naturaleza que ustedes los realicen, están contribuyendo
a que la sociedad aprenda contextos, aprenda ejemplos de personas, de hechos, de vidas, de testimonios que le van a permitir construir sus códigos para comprender la realidad. No sé si fui un poquito más explícita, Leti, sí, compañeros. Sí, gracias. Gracias, magistrada. ¿Sí? Bien. Vamos a decir que la trascendencia de comunicar estos casos, mayormente cuando hablamos de temas judiciales, de asuntos que se encuentran dirimiéndose ante una autoridad jurisdiccional, creo que si bien es cierto, cabe la denuncia, cabe las irregularidades procesales que pudieran haber, las exclusiones o las limitaciones que se dan dentro de un proceso que es complejo. Sin embargo, creo que no podemos nosotros solamente hacer estos señalamientos, sino que también tenemos el complemento, o me parece que desde la visión periodística también deben de dotarse de herramientas a la ciudadanía para que comprenda lo que está pasando. Es decir, no solamente la señalización puntual, clara, como ustedes saben hacerlo, sino que también las herramientas decodificadoras que le permitan a la ciudadanía comprender por qué se está haciendo este señalamiento. Voy a pensar en un ejemplo rápidamente en donde una jueza en el estado de Veracruz en algún momento me parece que otorgó una pensión de 5 pesos diarios, voy a ponerlo así de manera muy general. Sí, José de Jesús, claro que puede hablar, termino mi ejemplo. Y entonces los medios señalaron que esta jueza, ¿cómo podía señalar 5 pesos de pensión alimenticia diaria? Ok, es correcto. Si lo leo así, yo también me indigno, me enojo, no doy crédito que una autoridad judicial pueda dictar una pensión de 5 pesos diarios. Sin embargo, el tema es que era un dictado de una pensión que se encontraba en tránsito, es decir, no podía ser completamente cancelada porque no había concluido el proceso, sino que era una disminución en donde se dictaron estos 5 pesos, que fue el mínimo que la jueza decidió, antes de llegar a una conclusión respecto a si se cancelaba o no se cancelaba. Es decir, creo que esta forma de cómo vamos explicando los asuntos también debería de permitirnos la distinción de casos que provean en un momento dado herramientas, decía, que a la sociedad le permitan interpretar mejor los hechos que vamos presentando. Voy a otorgar el uso de la voz, quien me lo ha solicitado, José de Jesús, y Moisés, te leo mientras el compañero lo hace uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, doctora. ¿Sí, me escucha? Sí, correcto. Mire, lo que usted está mencionando me recuerda mucho en mis inicios en la redacción de un periódico para el cual trabajé 34 años. ¿Sí? Hoy soy propietario de un portal, pero yo trabajé para un medio informativo impreso. Recuerdo una ocasión que precisamente el arte de titular es el uso del lenguaje, sí, precisamente
con simbolismo, sí, codificado. Y recuerdo una ocasión, en mis inicios, es una situación que viví porque tenía dudas, había sido herido una persona. Yo la iba a titular esta nota de una persona que había recibido un balazo en los testículos. No podía yo poner esa palabra en un titular porque pues era prácticamente ofensivo o no podía ser bien visto por los lectores. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que buscar? Una palabra adecuada y no la tenía yo a la mano. Entonces fui y recurrí a quienes en ese entonces eran los periodistas de mayor experiencia. Y uno me dio una sugerencia, otro me dio otro, hasta otro me dijo, herido en sálvase a la parte. O sea, eso me lo recordó usted porque precisamente es la utilización del lenguaje codificado sin herir a la susceptibilidad de las personas o de los lectores y que puedan entender perfectamente el significado de un mensaje. ¿Sí? Eso me lo hizo recordar ahorita precisamente usted por lo que está diciendo. Gracias, esa es mi participación. Muchas gracias, compañero Algarín. Efectivamente, bueno, sabemos que es muy importante que cuando a veces las cosas están muy complicadas, debemos tal vez de regresar a los principios básicos, al origen, a nuestros maestros y reconstruir, ¿verdad?, cuáles son las guías y los caminos. Lo menciono esto porque si bien es cierto, nosotros a lo mejor podemos, gracias a las estadísticas internautas, identificar quiénes son las personas que nos siguen y que nos leen y poder dirigirnos de manera oportuna, construyendo nuestro discurso práctico de manera específica. Lo cierto también es que tenemos un gran público que queda fuera y también deberíamos de preguntarnos por qué, ¿no?, en un momento determinado. O si nada más nos vamos nosotros a satisfacer con el público que nos lee habitualmente y qué es lo que nos hace que estemos atrayendo solamente a este público y qué tipo de consumo tiene. Porque hoy por hoy con ustedes podré compartir la preocupación tal vez que las notas pues circulan a una gran velocidad, la caducidad de la información incluso es cada vez más voraz y más volátil, porque una nota no está en el ámbito ya ni siquiera la semana completa, ¿no? O sea, está el día completo, si bien le va, si no hubo algún otro evento que el mismo colectivo decidió prestarle más atención, no importa si es de mayor o menor trascendencia. Por aquí alguien, aquí, bueno, el señalamiento a ciertos hechos o personas con falta de pruebas, más periodismo de escritorio que de campo. Y bueno, sí, tenemos una diversidad en un momento dado de las distintas formas como hacemos periodismo. Pero lo que quería yo comentar y compartir con ustedes es recordar que si tenemos un público objetivo, cómo nos estamos comunicando, estamos limitándonos a un uso de un cierto número de palabras o estamos comunicando de manera plena, incluso proveyendo a la sociedad de elementos y herramientas que le permitan comprender su propia comunidad y su propio entorno. Porque me parece que la función trascendente del periodista no es que tenga 5,000 likes o 20,000 vistas en las primeras horas. Me parece que la función prioritaria y primordial del periodista debe ser que quede una contribución en la memoria colectiva de la sociedad en la que incide y que le permita a la ciudadanía ver, ¿verdad?, y escuchar lo que no puede un ciudadano solo y de a pie hacer, para que esto en comunidad vaya ampliando nuestros horizontes y permitiéndonos construir y reconstruir estas
estos horizontes hermenéuticos, es decir, que podamos ir comprendiendo mejor nuestro presente. ¿Alguna otra intervención hasta este momento? Continúo. Bien, ¿se acuerdan de la película Volver al Futuro? Esta en la que Marty, ¿no?, viaja con el profesor hacia el futuro, hacia el pasado, y bueno, es un clásico ochentero. Imagínense que Marty viaja hacia el futuro, ¿no?, donde estos zapatos se anudan solos, y que está, creo que era en el 2015, y que ya, bueno, había tablas voladoras y todo esto, y escucha la palabra feminicidio, o escucha la palabra en el radio acoso sexual. Bien, estos conceptos, desde luego que son pertenecientes a una sociedad o a una cultura más contemporánea. Este concepto de feminicidio o de acoso sexual no existían en la primera mitad del siglo XX y tal vez ni siquiera a mediados del siglo XX. Tenemos nosotros que este tipo de conceptos que no solamente tienen una significación, sino que tienen toda una historia de construcción social que deriva en nombrar de cierto modo a cierta conducta. Es necesario que también nos replantemos cómo estamos comunicando este hecho social. Porque en el mismo libro de Injusticia Epistémica de Miranda Fricker, nos da un ejemplo en una X universidad en Estados Unidos, en donde una bibliotecaria renuncia a su trabajo porque se siente muy incómoda cuando cierto profesor investigador acude a la biblioteca y realiza comentarios sobre su apariencia, estos piropos, ¿verdad?, que dicen que son halagos, estos coqueteos o acercamientos inapropiados. Ella no lo soporta más, no sabe cómo se llama eso, pero sabe que no es correcto. Termina renunciando a su cargo, a su trabajo en la biblioteca de esta universidad, y después de acudir a algunas sesiones de terapia porque no comprendía lo que estaba pasándole, es que aprende con otras mujeres, ¿verdad?, a identificar que han vivido situaciones similares, y entonces empiezan a darle nombre al acoso sexual. Y como esto, tenemos muchos otros ejemplos de estas construcciones o reconstrucciones conceptuales en nuestra sociedad moderna, que si no somos fieles al testimonio y lo pasamos por el tamiz de lo que ya conocemos, estamos nosotros invisibilizando situaciones que podría parecer que solo le pasan a esa persona. Y seguramente es pues porque andaba sola de noche en la calle o porque llevaba un escote, ¿ok? O pues porque obviamente pues no tenía la comida lista cuando llegó su esposo. Es decir, si nosotros mantenemos ocultos estos mensajes dentro de discursos
comunes y corrientes, más corrientes y ordinarios que comunes, somos cómplices de estas injusticias testimoniales y no estamos abonando con ninguna herramienta a la reconstrucción y revalorización social con las herramientas que a través de un periodismo comprometido le brinda a la sociedad, porque ustedes no escriben para una o dos personas o tres que tienen nombre y apellido. Ustedes escriben para un colectivo y ese colectivo tiene memoria. Ese colectivo también aprende. Ese colectivo necesita desarrollar y aprender, reflexionar y repensar sus conceptos, sus situaciones y sus vivencias actuales. Les hablaba de una posible escena de Volver al Futuro, ¿verdad? Muy seguramente Marty iría a buscar un periódico impreso para enterarse en qué año está. Y resulta que ya no va a encontrar periódicos impresos en 2025, sino que tiene a lo mejor que entrar a la red para saber en qué día está y qué ha pasado, ¿no? Con cierto hecho histórico que le permita más o menos tomar conciencia de su esfera de tiempo y espacio. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta o intervención? Todo bien, gracias. Gracias, Iván. ¿Alguien más? Bueno, yo aportar más que nada, fíjense que haciendo un poquito aprovechando la coyuntura de lo que comenta, en la mañana me encontré con una información de espectáculos, una nota vieja, pero me fascinó la percepción a través del intelecto y de todo el avance intelectual que se ha desarrollado. Me encontré con una nota donde una artista llamada Sasha tenía una relación con un productor que es Luis de Llano. Tenía 39 años, 40, no recuerdo, y esta Sasha tenía 14 y era tan normal que no hubo ni escándalo mediático, no hubo nada. Y tuvo que haber una denuncia por parte de esta artista para que la Suprema Corte pues dejara de normalizar o de minimizar este caso, ¿no? Entonces, cosas como las que comenta, que en un tiempo pudiera no tener un adjetivo, hoy en día, pues si no tiene, yo creo que nos encargamos nosotros también de buscarlo y ponerlo, ¿no? Sería mi aportación. Claro, y además, les decía que el colectivo les lee a ustedes. Imagínense que una lectora, cuando está poniendo atención a su nota, se siente identificada. Es decir, ahorita que acabas de hacer la referencia al caso de Sasha, ¿verdad? Ese fue el efecto del Me Too en 2017. Que yo estoy leyendo esa historia a quien un periodista le dio credibilidad testimonial, la puso al servicio de alguna manera comunicativa, si ustedes quieren, con el resguardo de los datos privados, pero lo que importa es la vivencia y la experiencia particular que puede hacer o pudo haber hecho, gracias, que detonaran el resto de experiencias o personas que fue el Me Too, que dijeran, a mí también me pasó eso. Eso es a lo que estoy tratando de referirme. Porque si nosotros nos vamos a la particularización del caso
y lo ponemos sobre una lupa crítica. Y en este caso revictimizante, en donde culpabilizamos a la víctima de lo que le pasó y hacemos juicios de valor apresurados sobre los hechos, estamos nosotros limitando que esta experiencia que yo estoy asumiendo comunicativa permita que el colectivo social pueda aprender. ¿Cómo es que va a aprender? Pues va a aprender de la experiencia del caso particular, dando voz a testimonios que van a quedar marginados si no los tratamos con el debido respeto y profesionalismo, como los titulares y algunos ejemplos que desafortunadamente pues han ocurrido en nuestro estado y en nuestro país. Cuando estamos hablando de asuntos jurisdiccionales, pues es un poco más complicado porque el poder involucrar nombres, fechas, cuentas bancarias, números, cantidades, ¿verdad? Que son datos protegidos. Esto no quiere decir que no podríamos compartir la historia o no podríamos reportar lo que está pasando, porque en un momento determinado podríamos nosotros develar la identidad de las partes. Y me parece que si bien es importante la identidad de las partes, es más importante la comunicabilidad del hecho concreto que aporte al colectivo, ¿verdad? Las formas en cómo se está desarrollando un juicio en materia de paternidad, en un juicio en materia mercantil, de quiebra de una empresa, cómo está sucediendo, cómo se dio, pues, no sé, por ejemplo, un robo o cierto tipo de fraudes. O sea, lo que últimamente ha pasado es que se personaliza y se individualiza para señalar o denostar o criticar a una persona en lo particular. Y creo que el periodismo tiene una visión, una misión más allá de solamente quedarnos con la descripción de un rostro o un nombre. ¿Dudas o preguntas para que pase yo a algunos ejemplos? Sí, adelante, José de Jesús. Dice que sí tiene. ¿No? Creo que era un mensaje anterior que leí. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Ya se me durmieron todos? Bueno. Vamos. Creo que Iván es el abogado representante de la colectividad, que él está muy atento y dice, no hay preguntas y aquí estamos todavía. Bien. Voy a comentar con ustedes o a preguntarles si conocen a la correctora. ¿Alguien conoce a la correctora? No. ¿No conocen a la correctora? Bueno, les voy a presentar ahorita en pantalla a la correctora, pero a Verónica sí la conoce. Bien, ¿alguien más que conozca a la correctora? Y sí, en redes se dedica a hacer correcciones a textos, cabezas sobre todo.
Gracias, Leti. Sí, interviene titulares con su plumón rojo, en donde hace los ajustes, ¿no? Que deberían de tener, como dices, sobre todo titulares que no tienen perspectiva de género. Y bueno, recordar que pues en esta nueva era, vamos a decir, del periodismo, en donde ya dijimos que se consume de manera muy rápida la información y que hay que hacer a veces notas más directas, más cortas, más inmediatas, que comuniquen de manera pronta. Vamos a recordar que los titulares van a ser justamente, bueno, pues los primeros que nos posicionan para que una persona posible lectora o lectora ya cautiva nos preste atención a lo que vamos a decir. Y en estos titulares justamente pues es en donde la correctora hace sus intervenciones y pues lo que viene intentando es que haya un poco de más conciencia, sobre todo ética y de respeto de género a cómo se presentan las notas. Podríamos tener, por ejemplo, voy a decir un titular y me gustaría que pudieran ayudarme a reconstruirlo, ¿verdad? Por aquí alguien más. Sandra, un problema en este punto son grupos de Facebook de personas que han empezado como hobby a informar, pero lo hacen de una manera explícita y al mismo tiempo minimizan el trabajo que como pues lamentablemente pues pasa que hay personas que se arrogan, ¿verdad? Este tipo de actividades sin los parámetros éticos y de alta responsabilidad que implica el manejo periodístico de la información. Es decir, decía al inicio que ustedes absolutamente tienen derecho a recibir información oportuna, veraz, inmediata, sin que esté filtrada, porque ustedes justamente son quienes van a estructurarla, a comunicarla y poder en un momento dado, pues colocarla, lo que tratábamos de preguntarnos en un momento determinado, cuál es el fin último del periodismo. Leobardo nos dice, es mejor referirse en términos periodísticos como lo son cabezas, balazos y no títulos. Muy bien. No, creo que no dije título, dije titulares como la cabeza de la nota, pero agradezco, entonces entiendo que debo, Leobardo, referirme a cabeza de nota, de noticia. No dije título, dije titular, como pensando en lo mismo, pero agradezco si me compartes que el término correcto es cabeza, ¿correcto? Ay, se me fue. Perdón que los interrumpa, pero lo correcto es titulares. El término cabeza o balazos es un término periodístico que fue naciendo de la Escuela Vieja de Periodismo, porque, a ver, quienes tuvimos hace siglos, picábamos piedra, para que el jefe de redacción supiera qué queríamos decir, usábamos textos de colores a la hora de entregar la maqueta. Si era nota roja, era con fosforescente rojo o naranja. Si era informativa, era fosforescente verde. Normalmente el jefe de redacción sabía lo que estábamos hablando. Lo correcto es titulares. Cualquier escuela de periodismo se fue haciendo populista. Cabeza, ¿por qué? Porque iba hasta arriba. Pero después hubo la sábana,
la sábana que era todo completo, que ahorita ya ni se utiliza, muy raro más que los medios impresos. A los lados se les llamaba orejas y en el centro era el título del periódico al cual correspondía la nota. O sea, se fueron perdiendo todo porque ya no hay periódicos impresos, ya es muy raro encontrarlos. O sea, si usted buscan, y todos nuestros, ahora sí, compañeros periodistas que vienen saliendo de estas nuevas generaciones, ningún celular, ningún equipo trae para formar con maqueta, hacer. Si les preguntamos que eran 8, 6, 4 columnas, media sábana, media tabla, entonces se van a perder. Entonces se fueron haciendo de ese periodismo vulgar, como es el inglés vulgar y el inglés vulgar, que es el comercial que conocemos todo el mundo, y el inglés culto de Inglaterra. Entonces el periodismo, ahorita si usted le presenta a cualquier compañero que usted quiera, es como si quisieran agarrar una cámara reflex, un cuarto oscuro, un trompo de colores, revelar, imprimir, van a decir, what? Entonces sucede hoy mismo. Tener un equipo celular o un equipo digital no te hace que tengas toda esa experiencia. Si ahí se va el internet, se dan de balazos. Ya sucedió que hubo, si se ha de acordar hace poco tiempo, que una descarga solar nos dejó en la edad de piedra y tuvimos que volver a los fax. Y todo el mundo, ¿what? O sea, ahorita tú tomas un celular, bla, bla, todo lo hace el equipo. Anteriormente tenías que llevar tu cámara, tus rollos de carga de 36, cortarlos. Yo me acuerdo que se hacían en cajas de galletas cuando íbamos nosotros, y parecíamos que íbamos a la guerra. Hoy ya no llevas cámara reflex, ya no llevas rollo, ya no llevas cargas, ya no llevas ir a un cuarto oscuro, comprar hojas de papel, revelar, transformar. Si le pones ahorita a un estudiante de periodismo que era el teletipo, que era el disco de 3:30, que era descargar, se van a morir. Entonces, trágicamente, él dice, no, es que es cabeza, sí, pero los titulares, porque realmente hay una regla que yo aprendí, y lo aprendí de un maestro de mis maestros de periodismo. ¿Quieres vender? Si la gente compra mormo, véndesela, no le preguntes. De eso vendían anteriormente, y la nota policíaca es la más mal querida, pero es la que vende. Si ande, o sea, por ejemplo, a nivel magistrado, doctora, si un periodista, por ejemplo, hay X o Z funcionario político, eso, que comete un fraude, o es eso, de un titular de una demanda laboral, legal, se convierte en policíaca, tan sencillo, tan fácil como eso. Esa es mi intervención, porque no es que seamos papistas, sino que es la transformación que yo he visto en lo personal del periodismo en los últimos 40 años, que en el 2010 explota con el boom del periodismo digital. Cuando su servidor toma el curso de periodismo digital, pues está loco, eso nunca va a funcionar, porque apenas estábamos hablando de los celulares, de las tablets, de la descarga de internet, que ahora es un monstruo, y quienes no en ese tiempo no se digitalizaron, se especializaron, pues se quedaron en el olvido. Ahorita sí le pregunto a mis compañeros, ¿tienes una libreta de taquigrafía? ¿What? Todavía los dinosaurios del periodismo con su servidor, traemos nuestra libretita. ¿Por qué? Porque somos tan celosos de nuestra información muchas veces que lo escribimos en caligrafía o con simbolismos. No sé si he visto compañeros que yo respeto mucho y quiero mucho, de aquella escuela vieja de periodismo, que tenemos nuestras libretas que parecíamos que íbamos a la escuela, que regresábamos a la primaria. Hoy, afortunadamente, está el WordPress, está todo, tanta tecnología que nos rebasa. Pero, por ejemplo, ahorita ya nadie redacta, agarran el celular, le ponen voice tracks, y cuando vas hablando vas haciendo las notas, nomás haces las correcciones, todo el mundo feliz. Esa es la intervención de su servidor, doctora. Muchas gracias, Bernabé. Y bueno, agradezco que me haya hecho la puntualización también, Leobardo. Incluso, por ejemplo, los balazos son los bullets, ¿no? Que como dicen, son anglicismos que pues se utilizan igual en una presentación universitaria y son así como las ideas principales. Gracias, Silvia. Me comentas aquí de que estos titulares son los que interviene la correctora que quería yo presentarles, pero efectivamente con los comentarios anteriores, pues recapitulamos, ¿verdad? Y quienes nos hemos hecho internautas, pues sabemos que ya no es solamente el titular el que va a vender, sino la imagen o a lo mejor la música o a lo mejor cómo se presenta el reel para atrapar la atención. Sin embargo, trataba yo de ir a un
segundo nivel de reflexión, no solamente en vender la nota o que te lean o que tengas un cierto número de likes, sino que realmente se cumpla la función social del periodismo, en donde nosotros podamos ser los ojos, los oídos, ¿verdad? La voz del colectivo al que pertenecemos para poder transmitir estas historias, estos hechos, estas circunstancias que nos interesan a toda la ciudadanía. Si bien es cierto, debemos también, bueno, meterle ahí un poquito de marketing y de a lo mejor algunas estrategias digitales. Lo cierto es que el contenido, puede haber a lo mejor una nota muy llamativa y que te atrapa, pero la empiezas a leer y dices, esto no tiene ningún sentido y tal vez me atrapó la primera vez, pero no me vuelve a atrapar. Entonces, lo más importante es no perder, aún dentro de esta era digital, el sentido del periodismo. Y bueno, yo quería trabajar con ustedes los titulares porque me parece que son como el ejemplo más viable en este corto tiempo que tenemos de diálogo. Y me alegra mucho este otro comentario que realiza Enrique y nos dice que Leti es una persona muy amable, atenta a dudas, que es parte del equipo de la comisión, ¿verdad?, de atención a periodistas, pero que con el compromiso ético también de la profesión, pues ha venido compartiendo también algunos tips. En un momento nada, se puede ir acompañando, ¿no? Y lo que se trata, quiero insistir, no es la censura, es la reflexión, ¿verdad? Cuando redactamos, la reflexión de cuando le damos nombre a nuestro titular, incluso a nuestro medio, cómo se llama, ¿verdad? Cómo queremos impactar y cuál es nuestra misión. Voy a pasar a la página de la correctora, a ver si ahí voy. Ay, ahora no me veo, ya me vi. Aquí. Compartir. Ok. Ahí. Ven aquí que dice la correctora. Es la página de Facebook que edita los titulares machistas en medios mexicanos. Y esto quiero hacerlo notar porque en México tenemos de manera muy marcada el cómo es que se ha venido transmitiendo en estos titulares las notas, y creo que en algún momento todos somos hijos de la alarma, ¿no? Entonces, vale la pena repensarlo y reconsiderarnos. No sé si alcanzan a ver, voy a hacer un poco de zoom. Aquí está. Dice, la forma en que se publican los delitos en los medios de comunicación hacen que la violencia sea peor. Bien, aquí ¿cómo se llama? El titular dice, joven olvida la infidelidad de su novia y busca para rogarle que vuelva con él, pero la dama sin sentimiento alguno le habló a la policía. La correctora definitivamente tacha todo y dice, hombre acosa a expareja y termina detenido. En este simple ejemplo, me parece que podemos nosotros reflexionar lo que estaba comentando en relación con la intervención periodística
en la construcción, ¿verdad?, de los límites hermenéuticos del colectivo social. Es decir, si nosotros lo decimos de la forma romántica, tradicional, novio dolido, busca al amor de su vida y pues termina injustamente encarcelado por amor, estamos romantizando este acoso. Si ya había terminado la pareja, era por alguna razón, y esta búsqueda que hace el joven de su expareja y ella ya no quiere tener ningún contacto, ¿verdad? Si nosotros lo comunicamos en la vía o en la forma en cómo la correctora nos sugiere, en este caso, ¿verdad?, de la cosa, y acaba detenido. Muy probablemente esta nota permita lo que decía, que otras personas de la colectividad, de la comunidad, al leerla, puedan identificarse o aprender y saber que ante una situación de acoso puede ponerse un alto e incluso puede haber una intervención policíaca, ¿no? O sea, me parece que es una trascendencia a largo plazo mucho mayor que solamente leer la nota estilo romántico que se presenta en un primer momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Definitivamente el profesionalismo con el que se asume compartir la nota, y decíamos, ¿para qué se hace el periodismo? Bueno, para que las personas se informen, pero va a tener mucho más larga data esta nota en la segunda modalidad que en la primera. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día de mañana o en 3 días o el fin de semana veo a mis amigos o a mis amigas y les digo, espérate, yo leí un titular, una nota o alguien escribió al respecto y hasta la busco. Y no importa si es una nota de hace 3, de hace 5, de hace una semana. Es más probable que tenga una vida más larga este tipo de notas porque nos está brindando comunicación orientativa. ¿Sí? Vuelvo a compartir pantalla y leemos el otro ejemplo. Voy. Dice, investigaciones especulan que el decirle a su novio que estaba embarazada provocó que éste la asesinara. Y en la corrección que hace, ¿no? La compañera que hace estas intervenciones dice, feminicidio. Investigaciones especulan que al decirle a su novio que estaba embarazada, la asesinó. Punto. Eso es un feminicidio. A ver, porque ¿qué es lo que está pasando? Que con la redacción primaria, lo que hace es justificar que la acción violenta en contra de la víctima, ¿verdad? Pues ella lo provocó. ¿Para qué le dijo que estaba embarazada? ¿Sí? Y si lo ponemos en la segunda modalidad, tal vez comencemos a comprender la trascendencia de estos conceptos que en un momento dado nos permiten comprender y describir de mejor manera la realidad social desde una mirada de siglo XXI. Porque pues no en vano se han hecho todas estas transiciones conceptuales, estas teorizaciones que nos permiten en este momento arrogarnos, ¿verdad?, a una
vamos a una comprensión y un entendimiento de un mundo de siglo XXI. ¿Alguna duda o pregunta por aquí para ya pasar a mi último tema? Por el momento no, magistrada. Muchas gracias. Nada más gracias, mencionarles Muchas gracias, Leti. Hola, yo creo que tengo audio yo. Sí. Ok. No, solo mencionarles que la página de la correctora cambió, es La Corregidora ahorita, porque rápido me lancé a buscarla a Facebook y ya se llama La Corregidora. La corregidora es una chica mexicana que siguió el ejemplo de la correctora, porque la correctora nace en España. Entonces, sí, en México tenemos la corregidora, pero es un movimiento que ya tiene su ratito que empezó y bueno, me parece que tiene muy buenos ejemplos de estas propuestas sucedáneas de titulares. Gracias, Oscar, por compartir. Bien, en lo particular quiero referir y retomar que en procesos judiciales, bueno, desde luego que siempre vamos a tener involucradas personas, familias, vidas, libertades, patrimonios. Y los datos sensibles, pues obviamente sí es una obligación hoy por hoy el no divulgar, porque podemos nosotros en un momento dado afectar las investigaciones o revictimizar a las personas que se encuentran participando en una contienda judicial. Recordemos que quienes llegan a una contienda judicial pues son personas, ciudadanas, ciudadanos, exactamente igual que nosotros, que tuvieron que acudir a una instancia para resolver sus problemas que no pudieron resolver de manera autónoma. Y bueno, pues esto ya es de por sí un momento, vamos a decir, emocionalmente difícil, la valentía que se necesita para pararse frente a una autoridad, declarar, señalar, acusar, exigir justicia, son procesos que deben de ser respetados. Ahora bien, las autoridades, si bien es cierto, tenemos obligación de brindar información oportuna y veraz, lo cierto también es que tenemos obligación de cuidar a las personas, la individualidad y no revictimizar a quienes se encuentran en un proceso. Y en un momento determinado quiero referir, porque creo que es parte sustancial de poder nosotros colocar la narrativa correcta, que vamos a tener muchos hechos que están judicializados que provienen de violencias. Y quiero solamente referir que vamos a tener una violencia genérica, una violencia que afecta a toda la sociedad y que, bueno, pues se encuentra enraizada en las relaciones humanas, que pueden haber a lo mejor violencias menores y violencias muy graves, pero que son finalmente genéricas, en donde sus protagonistas pueden ser hombres o mujeres que han venido lacerando a nuestra sociedad. Sin embargo, tenemos violencias específicas y en lo particular, en el marco del día 25, recordar que vamos a tener violencias de género. Las violencias de género son las que enfatizan, las que usan el estereotipo, ¿verdad? O que exaltan alguna característica de las personas participantes en un proceso judicial que
estamos nosotros expuestas como mujeres de manera distinta a cómo se colocan los varones en un proceso. Entonces, estas violencias específicas de género van a ser todas aquellas inferencias que se hagan o presupuestos a priori que se quieran introyectar para enfatizar alguna característica basada en el sexo de la persona o en los estereotipos o roles que se estiman por parte de la sociedad que deben cumplirse. Les decía que otro ejemplo de un titular que obviamente es lacerante, es adolescente desaparece tras salir sola de noche, ¿no? El que sea una mujer, ¿no? Que cómo se atrevió a salir sola de su casa por la noche, obviamente está refiriendo al estereotipo, ¿no? En donde la culpable de esta agresión, desaparición que le haya pasado es consecuencia de su conducta, ¿no? Y bueno, pues el titular tal vez podría ser: se activa alerta Amber por adolescente desaparecida en tal ciudad. Otro titular sería, por ejemplo, tragedia amorosa, celos terminan en muerte. No, a ver, no son celos ni es amorosa, es completamente una agresión feminicida y se debe de decir con estas palabras: agresor detenido por presunto feminicidio que nació en una violencia sistémica de pareja. Otro titular podría ser: matan a mujer en un caso pasional porque discutía con su novio. Bueno, minimiza el tipo penal del feminicidio colocando este adjetivo de pasional, en donde se normaliza la violencia porque estamos diciendo que cuando es un asunto amoroso y de pasiones, está justificado porque, como se dice, en el amor y en la guerra todo se vale. Pues no, justamente esa es también parte de la labor periodística, de pensar y repensar nuestros titulares, nuestras historias, dar voz para evitar las segregaciones o injusticias testimoniales, elevar el nivel de nuestros titulares y nuestros discursos, de nuestras redacciones, que si bien es cierto, no buscan educar a la sociedad, sí buscan informarla, pero decía que no de un modo superficial, sino lo que se buscaría es que tengan una vida un poco más larga estas notas, en donde queden a lo mejor como un referente, ¿verdad? Para alguien que se identifica o siente esta utilidad práctica de compartir con el resto de la colectividad lo que se ha podido allegar a través de estas notas periodísticas. La violencia de género tiene muchas formas y tiene también muchos ámbitos. La violencia de género ya la hemos a lo mejor abordado en otros espacios, pero pues obviamente tenemos la violencia física, la psicológica, la patrimonial, la económica, la obstétrica, la vicaria, y los ámbitos en donde se cometen este tipo de violencias pueden ser en el ámbito privado, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, pero también pueden darse en la colectividad y a través de los medios de comunicación. Entonces, nuestra sugerencia, nuestra reflexión, que invitamos el día de hoy a todas las colegas, a todos los colegas, es a repensar y analizar
hacer también nuestro trabajo de manera crítica y también invitar y provocar a que la sociedad también sea pensante, crítica y que su nivel lector pues no se reduzca cada vez a menos palabras, sino que podamos ser nosotros oportunos y brindar herramientas comunicativas y hermenéuticas para que juntos en este trabajo, en esta gran labor que ustedes realizan, podamos retratar mejor a nuestra sociedad del siglo XXI con todas sus circunstancias benévolas y malévolas que nos ha tocado atestiguar en esta era y reconocer el gran trabajo de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, el esfuerzo y la dedicación de todos y cada uno de ustedes de obsequiarnos unos minutos de su valioso tiempo. Quedo atentísima a sus gentilezas, quedo también a sus órdenes para poder dialogar en algún otro punto o realizar tal vez un taller un poquito más interactivo. Maestra Leti, compañeros, estoy a sus órdenes. Gracias, magistrada María Lili, muchísimas gracias por esta exposición. Habíamos más o menos acordado que después de la exposición habría una sesión de preguntas y respuestas. No sé si las compañeras, los compañeros que todavía están conectados tengan alguna duda, quieran comentar algo al final de esta capacitación. Esperemos que pronto se vuelva a taller. Doctora, ya la voy a comprometer porque se haga un taller presencial. Y si compañeras o compañeros quieren hacer el uso de la voz, podemos abrir el micrófono y cámaras para alguna reflexión final. Tengo, no sé si dice Enrique Estrada, ante esa protección de violencia, esa protección violencia de género, muchas sectoras políticas se escudan con la finalidad que no les digan sus verdades por malos manejos económicos, sin temor a equivocarme. Así es. ¿Alguien más quiera participar ya para finalizar? Si no, les pido algún último mensaje. Gracias, José de Jesús. Se retira. Un gusto estar en este seminario. Gracias. Yo quisiera compartirle, doctora, si me deja esta, un reconocimiento que por parte de la comisión y a nombre de nuestro secretario ejecutivo le vamos a hacer llegar un reconocimiento por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas a la doctora María Lilia Riveros Ramírez por su destacada participación como ponente en la capacitación Periodismo con Rigor y Humanismo en casos judiciales sensibles. Agradecemos, doctora, profundamente su valiosa contribución al crecimiento académico profesional de las y los periodistas participantes. Muchísimas gracias por su participación. Le haremos llegar su reconocimiento. Y si ya no hay algún otro comentario, dice Leobardo, maestra, ¿nos podría mencionar algo de del CNPP en la que restringe el actuar del periodista? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales como tal no restringe la actividad del periodista, sino que lo que hace es guiar el proceso penal por todos sus cauces, sus fases y sus etapas. Y desde luego que el tema principal del periodista es la libertad de expresión y este es un derecho humano que no puede, no debe ser restringido a menos que atente contra alguna persona o algún otro derecho humano entre en colisión. Y como ya lo dijimos, bueno, en el caso de asuntos jurisdiccionales, de juicios, se debe solamente de
sortear el tema de los datos sensibles, pero el actuar del periodista, desde luego que no va a estar regido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. El código lo que rige son las etapas procesales. Perfecto. Ahora sí, finalmente, quienes todavía estamos conectados y si gustan encender sus cámaras, a ver si ahora sí nos sale la foto grupal. Mándeme. Sí. Luis Domínguez. Adelante, Luis, adelante. Bueno, yo primero agradecer a la CEAP, particularmente a la magistrada. Entiendo que es un tema complicado, es un tema difícil. No voy a rebatir mucho ni ocupar mucho tiempo, pero sí quisiera preguntarle a la magistrada en concreto, tendría que actualizarse desde el punto de vista constitucional el papel del periodismo como puente de información hacia la sociedad a partir de hechos, pues qué le digo, 3 meses, de 3 meses para acá, más allá de la función de informar adecuada o inadecuadamente, pero de informar de hechos criminales, estamos también viviendo una serie de cuestiones relacionadas con la crítica que también el periodismo está obligado a hacer. La crítica, además de la información, esto es el análisis y la crítica. Y a partir de eso se han dado unos hechos de denuncias. Mencionaba dato protegido, por ahí alguien quería alguna información respecto